Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a continuar con el curso de variable compleja. Ahora vamos a ver un concepto importantísimo que es el de funciones de variable compleja, porque a partir de este punto vamos a estar utilizando muchísimas funciones complejas, polinomios racionales, funciones exponenciales, funciones trigonométricas, etcétera. Igual que en cálculo de una variable, estudiamos primero las funciones para luego estudiar límites, derivadas, integrales, etcétera. Bueno, pues aquí va a ser lo mismo. Entonces vamos a ver qué es una función de variable compleja. Bueno, pues para poder entender qué es una función de variable compleja hay que tener bien claro el concepto de una función en general. Este lo aprendemos en cálculo de una variable, pero vamos a repasarlo aquí rápidamente. Una función es una regla de correspondencia entre dos conjuntos, ¿sí? Una función siempre va desde un conjunto, vamos a llamarle A, hacia un conjunto B. Y la función lo que nos dice es una regla en la cual a cada elemento de A se le asigna uno y solo un elemento de B. Por ejemplo, tenemos aquí dos conjuntos de elementos. Pueden ser cualquier tipo de objetos, no tienen por qué ser números. Yo aquí puse otro tipo de objetos. Entonces, a cada elemento del primer conjunto, del conjunto A, le vamos a asignar exactamente un elemento del conjunto B. Una asignación, por ejemplo, podría ser esta de aquí. Bueno, pues esta regla de asignación es nuestra función f. Y muchas veces representamos nosotros la asignación de un elemento de la siguiente manera. Ponemos f, entre paréntesis colocamos el elemento al cual le vamos a asignar otro elemento. Por ejemplo, en este caso, f de este elemento le corresponde el cuadrado. Eso lo indicamos así. F evaluado aquí en guitarra nos da como resultado cuadrado. Otro ejemplo, f evaluado aquí en conejo, bueno, pues nos da como resultado la nube, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de una función, es una regla de asignación. Ahora, quiero que aquí tomen especial atención en dos palabras, en dos frases, ¿sí? Primero, que asigna a cada elemento de A uno y solo un elemento de B. Esto que resalté aquí son los conceptos o las partes más importantes de esta definición. Son las que definen una función y que muchas veces los estudiantes al empezar a ver funciones los confunden, ¿sí? Entonces es importante entenderlos bien. Lo que quiere decir aquí es que cada elemento de A debe tener asignado a alguien. O sea, no puede quedar un elemento aquí sin ninguna asignación. Cada elemento debe tener asignado a alguien. Y debe tener asignado solamente a un elemento de acá. Por ejemplo, este elemento tiene asignado al cuadrado. Este elemento también tiene asignado al cuadrado. Vean que la guitarra solamente tiene asignado al cuadrado. No tiene asignado a otro elemento también además del cuadrado. ¿Sí? Igual el pan tiene asignado solamente al cuadrado y no tiene asignado ningún otro elemento. Y podemos ver que cada elemento de aquí solamente tiene asignado un elemento de acá. Un ejemplo en el que esto no se cumpliría es, por ejemplo, si a la sombrilla le asignamos dos elementos. Por ejemplo, el triángulo y el pentágono. Entonces, como ya le estamos asignando dos elementos, ya no cumple la definición y no es una función, porque solamente se le debe asignar un elemento. Otro caso en el que no tendríamos una función es si algún elemento queda sin asignar, como por ejemplo en este caso, que este elemento no tiene asignado a nadie. Entonces, en este caso tampoco estaríamos hablando de una función. Aunque en este caso podríamos nosotros simplemente tomar otro conjunto que tenga todos estos elementos excepto el conejo, y entonces mediante ese nuevo dominio ya podríamos definir una función con esta regla de asignación de aquí, ¿sí? De hecho, eso lo vamos a estar haciendo muy seguido cuando tengamos ciertas funciones en las cuales ciertos elementos nos den problemas. Bueno, pues se los vamos a quitar al conjunto de números complejos y así vamos a tener un nuevo dominio de definición para nuestra función. Bueno, entonces al primer conjunto, el conjunto A, se le llama dominio. Y al otro conjunto, que es el de los elementos que se asignan, se le llama codominio. Aquí otra cosa importante es que el codominio no consta necesariamente de todos los elementos que tienen a alguien de acá asignado, ¿no? Observen que aquí, por ejemplo, solamente el cuadrado, el pentágono, la nube y el heptágono de aquí están asignados. Pero, por ejemplo, está la estrella, el triángulo, no están asignados, pero siguen perteneciendo al codominio de la función. Si nada más nos interesa saber el conjunto de elementos que fueron asignados, bueno, pues en ese caso tendríamos el rango o imagen de la función. Esa es la diferencia entre codominio y rango. Lo explico aquí porque también he visto que muchos estudiantes generalmente tienen esa duda. Si codominio es lo mismo que rango o cuál es la diferencia. Bueno, pues esta sería la diferencia. El codominio consta de todos los elementos del conjunto B, pero el rango solamente de aquellos que fueron asignados, ¿sí? Que en este caso son el cuadrado, el pentágono, la nube y el heptágono de aquí. Bueno, entonces,
Ahora que ya tenemos claro lo que es una función, ya que lo hemos repasado rápidamente, ya podemos hablar entonces de una función compleja. Se va a decir que una función es compleja si tanto el dominio como el codominio son subconjuntos de los números complejos. ¿Sí? Es algo que tiene sentido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Una función f que va de todo el conjunto de los números complejos a todo el conjunto de los números complejos, que tiene la siguiente regla de asignación. F de z igual a 2z. Bueno, aquí noten que las funciones se pueden describir de varias maneras. Yo anteriormente lo hice con un dibujo de los conjuntos, pero en este caso es difícil representar esta función con un dibujo así porque, como saben ustedes, el conjunto de los números complejos es infinito, consta de todos los puntos del plano, ¿sí? Entonces no podemos en este caso indicar mediante flechitas pues a qué elemento le corresponde qué elemento del codominio. Entonces aquí lo ideal es hacerlo mediante fórmulas, por ejemplo, como esta de aquí. Esta fórmula lo que nos está diciendo es que cuando nosotros coloquemos aquí un número complejo cualquiera, bueno, pues a ese número complejo le vamos a asignar 2 veces el mismo número complejo. O sea, el número complejo multiplicado por 2. Por ejemplo, el número 1 es un número complejo. Entonces, de acuerdo con esta regla, tendríamos que multiplicar 2 por el número 1 y 2 por 1 nos da 2. De esta manera, entonces, al número complejo 1 le estamos asignando el número complejo 2. Otro ejemplo, al número complejo i le asignaremos el número complejo 2 por i. O por ejemplo, al número 3 más 4i le asignaremos el número 2 por 3 más 4i que nos da 6 más 8i. Entonces así vemos que a cada número complejo de aquí se le está asignando uno de acá. Y vean que no va a quedar ningún número complejo sin tener a nadie asignado. O sea, todos los números los podemos multiplicar por 2 y vamos a obtener otro número complejo, el cual queda asignado a ese primer número complejo. Entonces la función está bien definida. El dominio son todos los complejos. Bueno, entonces también otra cosa que podemos hacer es evaluar la función en general en un número complejo de la forma x más y por y. O sea, simplemente el z lo expresamos como x más y por y, hacemos las operaciones y vemos qué pasa. En este caso nos va a quedar 2 por x, 2x más 2y por y. Bueno, pues vean que aquí nos queda una parte que es real y una parte que es imaginaria. Y ya sabemos que la parte real es la que no lleva la i y la parte imaginaria la que va acompañada de la i. Esto de aquí es importante, muchas veces lo vamos a estar utilizando, saber calcular la parte real y la parte imaginaria de una función de variable compleja. Y de hecho, en lugar de utilizar esta notación, es muy usual representar a la parte real como la letra u, o sea, con la letra u la función, y la parte imaginaria se va a representar la función con la letra v. En general, u y v son funciones de dos variables. Y observen que siempre serán funciones que van de R2 en R. O sea, funciones cuya entrada son dos variables que son x y y cuya salida es simplemente un número real. Así que aquí será importante también tener algunas nociones de cálculo de varias variables. Pero bueno, ya cuando vayamos necesitando algunos resultados de cálculo de varias variables, yo aquí les iré mostrando lo más importante que hay que recordar y haciendo un pequeño repaso para que no se les complique tanto este tema. ¿Sí? Entonces, en este caso, nuestra función f de z la podemos separar como una parte real, u de x, y, más i por la parte imaginaria. Siempre vamos a poder hacer esto de aquí con las funciones de variable compleja. Vamos a ver otro ejemplo. Una función que va de los complejos a los complejos y ahora la regla de asignación es la siguiente. La función de z es igual al módulo de z. Bueno, pues vamos a evaluar en algunos números. Por ejemplo, f evaluado en 1, bueno, pues va a ser el módulo de 1, que es 1. F evaluado en 3i es el módulo de 3i, que es 3. Recuerden que el módulo de un número complejo es la distancia que hay desde el número complejo hacia el origen, si lo representamos geométricamente, o también lo podemos calcular con una raíz cuadrada. Por ejemplo, f de 4 menos 3i es el módulo de 4 menos 3i, que se calcula como la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. O sea, 16 más 9, que es 25, y la raíz de 25 nos da 5. ¿Sí? Bueno, igual que antes, podemos ahora evaluar en x más y por y ver qué ocurre. Entonces calculamos el módulo de x más y por y, el cual por definición es la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Bueno, pues esa es la función. ¿Cuál es la parte real de esta función? Bueno, pues vean que esto de aquí es un número real, no tiene aquí ninguna i. Entonces la parte real es toda esta de aquí, toda la raíz. Y como no hay ningún término que vaya acompañado de la i, en este caso la parte imaginaria es 0. Y así entonces tenemos separada nuestra función en su parte real y su parte imaginaria. Bueno, antes de ver el siguiente ejemplo, vamos a recordar un poco de notación de las funciones de variable real. Cuando nosotros usamos funciones de una variable en cálculo, en nuestros primeros cursos de cálculo,
Generalmente utilizamos esta notación. La x la usamos como nuestra variable independiente, ¿sí? Es nuestra variable favorita en el curso de cálculo, y la f como la letra para la función. Pero muchas veces en lugar de usar esta notación, también usamos esta otra notación que nos resulta cómoda muchas veces, ¿no? Entonces la y representa la variable dependiente que depende de x. Bueno, algo similar vamos a hacer en variable compleja, solo que en variable compleja nuestra variable independiente siempre va a estar representada por z. Y recuerden que z es en general x más y por y. O sea, z a su vez se representa siempre como x más y por y. Entonces, para nuestras funciones de variable real, de variable compleja, perdón, no vamos a usar la variable x como variable independiente. Siempre va a ser la variable z. Y a veces, en lugar de usar la notación de f de z, también esto lo vamos a representar con otra letra, así como lo hacemos aquí con la y, solo que acá la letra que vamos a usar es la w. Entonces la w va a ser nuestra variable dependiente y va a depender de z. Esa es la notación usual. Claro que a veces podríamos estar utilizando alguna otra letra, pero bueno, ya se irá entendiendo en el contexto en el que la estemos utilizando, ¿sí? Entonces, con esto en mente, otro ejemplo es esta función. La función w igual a 1 sobre z. Observen que en este caso no se nos está especificando cuál es el dominio de la función, ¿sí? Siempre hay que asumir, si no se nos indica, siempre hay que asumir que el dominio es el mayor subconjunto posible de los números complejos en el cual la función tiene sentido. Por ejemplo, en este caso tenemos una división, 1 entre z. ¿En qué casos una división no tiene sentido? Bueno, pues no tiene sentido si vamos a dividir entre 0. Entonces aquí, por ejemplo, si z vale 0, tendríamos 1 sobre 0, lo cual no está definido, no tiene sentido. Pero es el único número para el cual, en este caso, esta división no tiene sentido. Entonces lo que vamos a hacer siempre es tomar el mayor dominio posible. O sea, en este caso, solamente a todo el conjunto de los números complejos le vamos a quitar el elemento que nos está dando problemas, que es el 0. A veces puede ser que más de un elemento nos dé problemas y tendremos que quitar todos esos elementos. Entonces, esto lo vamos a estar tomando nosotros de forma implícita. No siempre vamos a estar indicando en las funciones cuál es el dominio, porque es tedioso tener que estar escribiendo siempre el dominio de cada función. Entonces vamos a sobreentender siempre que el dominio es el mayor conjunto posible de números complejos en el cual la función tiene sentido. Eso es lo mismo que hacemos en variable real, ¿sí? A veces, en lugar de escribir toda esta notación con conjuntos, simplemente indicamos que z debe ser distinto de 0 y ya con eso estamos especificando cuál es el dominio. Bueno, y en este caso, ¿cómo podemos separar esta función en su parte real y su parte imaginaria? Bueno, pues vamos a escribir z como x más y por y vamos a hacer esta operación para separar en la parte real y parte imaginaria. Esto es una división, 1 entre un número complejo. Ya vimos en videos anteriores cómo calcular una división de números complejos. Recuerden que hay que multiplicar numerador y denominador por el conjugado del denominador, que en este caso es x menos y por y. Entonces multiplicamos arriba y abajo por esta cantidad. Y hacemos las operaciones. Arriba tenemos que multiplicar 1 por x, que es x, 1 por y es y. Y en la parte de abajo, esto es una diferencia de cuadrados, porque es un producto de binomios conjugados. Entonces es el cuadrado del primero, que es x cuadrada, menos el cuadrado del segundo. Eso sería menos y cuadrada, y cuadrada. Pero y cuadrada es menos 1, entonces menos por menos nos da más, y por eso queda aquí más y cuadrada. Todo eso ya lo vimos con detalle en videos anteriores. Así que si aquí tienen alguna duda, los invito a que vean los demás videos de este curso. El enlace está en la descripción y en las tarjetas del video. Bueno, entonces aquí esta fracción la podemos separar en una suma de fracciones. En una fracción vamos a dejar la parte real, que es la x, entre x cuadrada más y cuadrada. Y en la otra, la parte imaginaria, que es menos y, entre x cuadrada más y cuadrada. Esto multiplicado por esta y. Entonces ya escrito de esta manera, podemos ver que esta primera fracción corresponde a la parte real de la función y esta de aquí corresponde a la parte imaginaria. Recuerden que en la parte imaginaria no colocamos la y, solamente nos interesa lo que va multiplicado por la y, pero sin colocar la y, ¿sí? Entonces ahí está. Ya tenemos nuestra función separada. Bueno, otra función es la función raíz cuadrada de un número complejo, pero aquí hay que tener mucho cuidado, por lo que veremos a continuación. F de z igual a raíz de z. Vamos a evaluar en algunos números a ver qué obtenemos. Por ejemplo, si evaluamos en el número complejo 4, bueno, pues tendríamos que calcular la raíz cuadrada del número complejo 4. O sea, raíz cuadrada en el sentido de variable compleja. Ya vimos en videos anteriores que cada número tiene 2 raíces cuadradas, 3 raíces cúbicas, 4 raíces cuartas, ¿sí? Y vimos cómo calcularlo a partir de la forma polar y con ayuda de la fórmula, bueno, de una fórmula que sale de la de Moivre, etc. Ya lo vimos paso a paso en los videos pasados. Y vimos que, por ejemplo, la raíz cuadrada de 4 nos da 2 raíces, que son el más 2 y el menos 2. Pero esto de aquí no nos va a definir una función, precisamente por lo que subrayé aquí.
A cada elemento del dominio le debe corresponder uno y solo un elemento del codominio. Y en este caso, al 4 le estarían correspondiendo dos elementos. Le estaría correspondiendo el 2 y el menos 2. Por lo tanto, ya no estaríamos hablando de una función. Esto de aquí no es una función. Algunos autores aquí definen lo que es una función multivaluada, ¿sí? Y dicen, bueno, una función multivaluada puede cumplir que un elemento del dominio tenga asignado más de un elemento del codominio. Pero bueno, en este curso nosotros no vamos a usar el concepto de función multivaluada porque suele ser confuso y luego más adelante cuando desarrollemos otros temas puede haber ahí ciertos detalles que es mejor evitar definiendo directamente lo que es una función o una función univaluada, simplemente función. Entonces en este caso, así nada más escrito, no definiría esto lo que es una función. Bueno, aquí algunos de ustedes ya estará pensando, bueno, lo que hacemos en variable real es quedarnos solamente con la raíz positiva y así ya podemos hablar de una función porque ya nada más le corresponde un valor. Bueno, el problema es que cuando aquí nosotros evaluemos en números complejos, por ejemplo, en el número i, bueno, pues igual la raíz cuadrada de i nos va a dar dos resultados, por ejemplo este de acá y este de acá. Entonces, ¿cuál de los dos tomamos? Bueno, podrían pensar, pues vamos a tomar este que es el que tiene los dos números positivos, pero a veces puede ocurrir que aquí nos quede la parte real positiva y la parte imaginaria negativa, o la parte real negativa y la parte imaginaria nos quede positiva. Entonces, ¿cuál de las dos vamos a tomar? Bueno, más adelante vamos a ver que podemos definir una función raíz cuadrada, hablando de la raíz principal de un número complejo, ¿sí? A partir del argumento principal, que también ya lo vimos en videos anteriores. Entonces, eso ya lo vamos a dejar para más adelante, el estudio de las raíces, función raíz cuadrada, función raíz cúbica, etcétera, a partir de la definición de raíz principal. Ahora vamos a ver cómo se clasifican las funciones complejas. La clasificación es básicamente la misma clasificación que aprendemos en variable real. Las funciones más simples son las funciones constantes, que son aquellas a las que todos los números complejos les corresponde un mismo valor k, donde k puede ser cualquier número complejo. Una función, por ejemplo, podría ser f de z igual a 2 menos 3i. Esto quiere decir, a cualquier número z que nosotros evaluemos aquí, siempre el resultado de esa función va a ser 2 menos 3i. Por ejemplo, f de 1 es 2 menos 3i. F de i es 2 menos 3i. Entonces a cada número complejo le está correspondiendo el mismo valor, 2 menos 3i. Bueno, y las siguientes funciones más simples son las funciones lineales, que tienen esta forma de aquí, a por z más b. Vean que es la misma estructura que en variable real, solamente estamos cambiando la x por z, ¿sí? Solo que aquí a y b son coeficientes en los complejos en general. Por ejemplo, una función lineal podría ser esta de aquí. Este es un número complejo, 1 menos 3i, multiplicado por la variable z, más otro número complejo, 4 menos 2i. Bueno, y las siguientes son las funciones cuadráticas, que igual que en variable real sería un coeficiente por z cuadrada, más un coeficiente por z, más un término independiente. Aquí a, b y c son en general números complejos. Por ejemplo, esta función de aquí. Y luego podríamos hablar de funciones cúbicas, cuartas, etc. Y en general podemos hablar de funciones polinomiales, las cuales tienen esta estructura. Un término a0 más a1 por z, más a2z cuadrada, etc. hasta anz a la n. Y este es un polinomio de grado n. Aquí todos los exponentes son exponentes enteros positivos. Estas son las funciones polinomiales. Bueno, pues todas las funciones que vimos aquí arriba son un caso especial de las funciones polinomiales, ¿sí? Y aquí todos los coeficientes, a0, a1, a2, etc. son números complejos en general. Ahora, vean que el dominio de todas estas funciones son todos los números complejos, porque cualquier número complejo que tomemos lo podemos elevar a un exponente entero positivo, lo podemos multiplicar por cualquier otro número complejo y siempre vamos a obtener un resultado. O sea, no hay números complejos que nos vayan a dar algún problema al evaluarlo en una función polinomial. Por lo tanto, aquí el dominio de todas las funciones polinomiales es todo el conjunto de los números complejos. Ahora, a partir de las funciones polinomiales definimos otras funciones que también son muy importantes, que son las funciones racionales, las cuales se forman como una división de funciones polinomiales. Aquí P y Q son funciones polinomiales como esta de acá. Y en este caso sí va a haber un problema con el dominio, porque recordemos que en una división no podemos dividir entre 0. Entonces, los valores de aquí, de Q de Z, que hagan que esto sea 0, bueno, pues en esos valores no va a estar definida la función. Es decir, el dominio de esta función van a ser todos los números complejos, pero quitándole aquellos números que hacen que Q de Z sea igual a 0. O sea, quitándole las raíces de la función Q de Z, los que hacen que esta función sea 0. ¿Sí? Un ejemplo
es esta función de aquí. Aquí tenemos una división de polinomios. Este de acá es un polinomio de grado 3, un polinomio de grado 1. Se están dividiendo. Y podemos ver que hay un número que hace que el denominador se haga 0. En este caso sería z igual a i. Es el único valor que hace que aquí el denominador se anule. Por lo tanto, el dominio de esta función serán todos los números complejos, pero quitándole el número i. ¿Sí? Aquí observen que esta línea quiere decir resta, es resta de conjuntos. O sea, a este conjunto le quitamos estos elementos de aquí. Y estos elementos deben estar entre llaves, porque estamos hablando de conjuntos. ¿Sale? Bueno, entonces esas son las funciones racionales. Hasta ahora hemos definido las funciones polinomiales, dentro de las cuales se encuentran las constantes, lineales, cuadráticas, etc. Y las funciones racionales. Pero hay muchas otras funciones. Por ejemplo, las funciones raíz, de las cuales ya hablamos un poquito, raíz cuadrada, raíz cúbica, etc. Que vamos a tener que definir de una manera precisa a partir de la raíz principal. Ya lo iremos viendo más adelante. Y en general podemos hablar de función potencia, que es z elevado a cualquier exponente. Puede ser exponente entero positivo, en cuyo caso serían funciones polinomiales. Puede ser exponente entero negativo, que sería un tipo de función racional. Puede ser un exponente fraccionario, en cuyo caso estaríamos hablando de funciones raíz. Pero también podríamos tener un exponente irracional, por ejemplo z elevado a la raíz cuadrada de 2 o z elevado a pi. Y en general puede ser también un número complejo. La función f de z igual a z elevado al exponente i. También podría ser un tipo de función. Claro que para definir ese tipo de funciones, primero vamos a necesitar definir la función exponencial y la función logarítmica para números complejos. ¿Sí? Y luego vamos a definir las funciones trigonométricas utilizando la función exponencial. Y las funciones hiperbólicas también se van a definir con la ayuda de la función exponencial. Y finalmente tendremos que hablar también de las inversas de las funciones trigonométricas e hiperbólicas, las cuales podremos calcular con la ayuda de la exponencial y del logaritmo. ¿Sí? Entonces, observen que la función exponencial va a jugar un papel muy importante en el estudio de las funciones complejas, como vamos a ir viendo más adelante. Bueno, pues todas estas funciones de aquí es a las que se les conoce como funciones elementales, que son las más fáciles de calcular, las más fáciles de estudiar. Pero no son las únicas funciones que se pueden definir con variable compleja. Tenemos también otro tipo de funciones que son llamadas funciones especiales, las cuales generalmente se definen con herramientas más avanzadas del cálculo, como por ejemplo series, por ejemplo integrales o ecuaciones diferenciales. Seguramente ya habrán visto ustedes algunas en sus cursos de cálculo o de ecuaciones diferenciales, como las funciones de Bessel, las funciones gamma, etcétera, funciones beta. Todas esas son ejemplos de funciones especiales. Pero bueno, esas ya las estaremos dejando para mucho más adelante en este curso. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube, que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.